Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Querido Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quiero darte gracias en esta oportunidad que nos das de compartir con estos hermanos en todas partes del mundo. Quiero pedir una bendición por ellos, por sus familias, por sus pastores, por sus hermanos de fe. También, Señor, por cada uno de los que a través de nuestro testimonio conocen tu voluntad. Gracias porque nos amas, porque nos ayudas, y hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Capacítanos con tu Espíritu Santo y permítenos fortalecer la fe y la esperanza en el pronto regreso de Cristo. Todo te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy comenzamos el primer libro de los Reyes y nos despedíamos del segundo libro de Samuel con las palabras de David. Esas palabras que algunos me han recordado que aparecen en el Salmo 18. Cuando lleguemos a los salmos, los analizaremos con más detalle. También vimos a aquellos que acompañaron a David durante toda su travesía. Ahora, al comenzar este nuevo libro, vamos a conocer no solamente a David, sino a los reyes sucesivos, tanto de Israel como de Judá, porque Israel se dividió. ¿Y en qué momento ocurrió esa división? Tras la muerte de Salomón. Salomón ahora asumiría la responsabilidad del reino. El hombre más sabio de toda la tierra. Aquel que le pidió a Dios sabiduría y no riquezas. Pero a pesar de esa sabiduría, Salomón no dejó de ser un ser humano. Un ser humano que también cometió errores. ¿En qué consistía la sabiduría de Salomón? En aprender a depender de Dios a pesar de sus errores. De reconocer la grandeza del Señor. Salomón escribió otros libros. Por ejemplo, Salomón escribió el libro de Proverbios para los jóvenes. Para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Lo escribió como un padre que aconseja a su hijo. También Salomón escribió el libro de El Cantar de los Cantares, donde se especifica la relación íntima de la pareja. Y eso lo estudiamos aquí en el canal. Y por supuesto, también Salomón escribió Eclesiastés, donde ya como un hombre maduro dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo si pierde su alma? Y termina Eclesiastés diciendo: el fin de todo discurso oído es este: ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda obra encubierta, sea bueno o sea malo. Ese es el Salomón que vamos a conocer a partir de hoy. Pero David no ha muerto. David, ya envejecido, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen. Virgen sin saber de qué edad es. Virgen, nunca ha tenido marido, nunca ha tenido pareja, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. ¿Cómo le llamaríamos nosotros a una persona así que le dan una pareja jovencita? Lo llamaríamos viejo verde, ¿sí o no? Un viejo verde. Aquí dice que le trajeron una joven para que lo calentara. Para que lo calentara no era para que le pusiera agüitas, pañitos de agua tibia en la cabeza o en los pies o en las manos, que de repente sí, pero era para que durmiera con él, que lo abrazara. Ahora, esta joven debía querer también hacer eso, porque no era una obligación. Aquí dice que buscaron a una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Por toda la tierra de Israel. ¿Por qué se demoraron tanto en buscarla? Bueno, porque la muchacha tenía que consentir en ir. Y hallaron a Abisab, sunamita, de Sunem. Y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa. Y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Es decir, nunca intimó con ella. Ya estaba viejo. Yo no quiero decir que era impotente, pero ya era un hombre que había tenido bastantes esposas como para saber que ya era suficiente. Como para saber de que, oye,
tengo que aprender ya a esta edad que ya no necesito más mujer. Bueno, será simplemente aquella que me sirva. Así que nunca la conoció. Por parte de David, nunca hubo intimidad entre esta niña, por llamarla de una manera, no sé qué edad tendría, porque no nos dicen, y el rey. Pero evidentemente todo el mundo la veía como la mujer del rey, aunque el rey no haya tenido intimidad con ella. Y no se olviden de esta mujer, porque esta mujer va a tener un papel relevante en eventos futuros. Principalmente entre las discusiones que tenía Salomón con Adonías, a causa de Abisac, sunamita. La joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, que aquí lo vemos por primera vez, ya sabíamos de su existencia, pero no había figurado hasta entonces. Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Claro, porque Amnón ya estaba muerto. Absalón ya estaba muerto. Y el hijo de Abigail desapareció de la historia. No sabemos nada qué pasó con el hijo de Abigail. Entonces Adonías, que era el cuarto hijo de David, dijo: yo voy a reinar. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? O sea, David fue negligente en la educación de Adonías. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, el general del ejército de David, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, que había sido muy buen amigo de David, a pesar de que David, por su mentira, fue el que propició la muerte de los sacerdotes por mentir. No es que quería que murieran los sacerdotes, pero Saúl mató a los sacerdotes, de los cuales se escapó Abiatar, porque David mintió diciendo que Saúl lo había mandado a hacer una diligencia. Y David se autoculpó por la muerte de los sacerdotes. Sin embargo, Abiatar, que sobrevivió a esta masacre, acompañó a David durante todos esos años. Y ahora Abiatar junto con Joab se pusieron de acuerdo para ayudar a Adonías a que fuera el próximo rey. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, ¿ustedes se acuerdan de Simei? El único Simei que hasta el momento yo recuerdo, porque a veces me falla la memoria, el único Simei que yo recuerdo era un tipo que había insultado a David y le había lanzado piedras, y cuando David volvió al trono, porque este hombre era descendiente o familiar de Saúl, cuando David volvió al trono, llegó arrepentido y David lo perdonó. No sé si será el mismo. También está Rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoeret, la cual estaba cerca de la fuente de Roger, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó ni al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. ¿Por qué motivo no invitó a Salomón a este banquete y a estos sacrificios? Apoyado por Joab y apoyado por el sacerdote Abiatar. ¿Por qué no lo invitó? Porque todos ellos sabían que Salomón iba a ser el rey. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Haggi, sin saberlo David nuestro señor? Ven ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y aquí hay que hacer una pausa porque Betsabé va y se presenta ante David. Pero Abisac estaba ahí cerquita también. Qué interesante esta cultura antigua, oriental, esta cultura de los pueblos bíblicos, que a mí y a todos nosotros debería sorprendernos,
de que Betsabé debía servir a David y estar con él, si es que era ya la esposa única, porque las otras esposas no sabemos más nada de ellas, ni siquiera de Abigail. Y entonces ella también consciente o de repente no tenía opinión con respecto a poner una niña virgen a que cuidara a David y lo calentara. Imagínate las culturas tan diferentes, ¿no? Por eso es importante entender todos los contextos. Más cuando aún tú no ves un reclamo de parte de Dios ni de parte de ningún profeta. No estoy justificando esto, pero creo que más bien Israel se adaptó a las costumbres de los países extranjeros. Bueno, lo cierto es que Betsabé dice, mira, ¿por qué reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré, le está diciendo Natán. Le está diciendo Natán a Betsabé para que le diga a David. Y estando tú hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisac, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. He aquí ahora Adonías reina y tú, mi señor rey, ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, a ver qué decides, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma, hablando de la muerte, mira, cuando te mueras, duerma, porque la muerte es como un sueño, un estado de inconsciencia. Eso lo vamos a estudiar también en los seminarios, cuando hablemos de doctrinas. Hablaremos con respecto al estado de los muertos. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. ¿Se acuerdan que Natán fue el que reprendió a David por el caso de Betsabé? Bueno, Natán se pone de parte de Betsabé, más de parte de Salomón. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey señor mío. Y a mí me llama mucho la atención de que David está viejo y en cama y Natán, que seguramente era mayor que él, está bastante saludable. Al punto de inclinarse en tierra para mostrar respeto al rey. Dijo Natán, señor rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en el trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo han convidado. Fíjate que Sadoc y Abiatar habían trabajado juntos por muchos años. Abiatar y Sadoc. Ahora estaban divididos a quién de los dos apoyar. Este es el negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Betsabé había salido porque había entrado Natán. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Bueno, estaba viejo, pero tenía temple. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con rostro en tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, que también salió porque entró Betsabé,
a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron en presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y mostrad a Salomón, mi hijo, en mi mula, montad a Salomón en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirá al sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel, y tocaréis chofar, trompeta, diciendo: ¡viva el rey Salomón! O sea, hagan la contraparte de lo que está haciendo Adonías, y ustedes vienen de parte de mí. Adonías lo está haciendo solo. Bueno, solo no, lo está apoyando Joab y lo está apoyando Abiatar. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono. Aún David reinando, Salomón se hizo rey, o lo hicieron rey. O sea, era un rey corregente junto con David, hasta el día en que David murió. Reinaron en paralelo. Y esto es importante porque en el momento en que nosotros hagamos la cronología de los reyes, nos daremos cuenta que muchos reyes reinaron con virregentes, con regentes. Personas que reinaron a su lado, sus hijos o sus nietos. Pero hubo reyes en la misma época, en Israel y en Judá, porque el reino se dividió. Se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Fíjate que ya en la mente de hace mucho tiempo estaba como esa división entre Israel y Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cereteos y peleteos, que eran los guardas de David, los protectores, el anillo de seguridad. Eran extranjeros, pero eran los que protegían a David. Y sus descendientes, por supuesto, los cereteos y los peleteos, que eran como la guardia real. Y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Y uno se pregunta, mira, la mula del rey David, como si fuera el caballo real, ¿no? Bueno, sí, caballo no era, pero era un animal de carga especial solo para el rey David. ¿Cómo se llamaba la mula? Nadie lo sabe. Algún nombre tendría, la mula del rey. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, porque el tabernáculo estaba allá en Jerusalén, ungió a Salomón y tocaron chofar, trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Bastante poético este versículo. Parecía que la tierra se hundía. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, que ya había montado su gobierno de facto, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido del chofar, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Al cual dijo Adonías: entra. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo habían ungido por rey en Gihón, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Fíjate la diferencia entre cómo se nombra un rey y lo contrario, que es que alguien se autonombre rey. El sacerdote Abiatar no podía ungir a Adonías como rey, no le podía colocar aceite en su cabeza, porque el rey saliente todavía estaba vivo. Y como esto es una monarquía donde se hereda el trono, mientras el rey esté vivo, no se puede hacer nada a menos que el rey dé una orden. Y el rey no había dado una orden de ungir a Adonías por rey, así hubiese un sacerdote apoyándolo. Pudiéramos hablar que lo que Adonías hizo, reuniendo a Joab, a Abiatar y a todo el resto de los hijos de David y otras personas más que había invitado, era una conjura.
Es decir, mira, esto es lo que vamos a hacer nosotros en el día que se muera David. Si él no proclama a nadie por rey, porque no se habían imaginado que David podía poner un corregente a un rey sentado en el trono mientras él aún vivía. Lo que estaban esperando era la muerte de David. Y Adonías tenía todo listo ya para que cuando David se muriese, entonces se montaran en el trono. La astucia de Natán, que siendo ya un hombre viejo, con la ayuda de Betsabé y el apoyo de Sadoc y Benaía, los cereteos, los peleteos, hicieron que Salomón pudiese tomar el reino aún con David en vida. Porque David lo apoyó. Entonces, claro, al no estar Adonías ungido y Salomón sí, le echaron aceite en la cabeza a Salomón como un símbolo de su investidura y de su responsabilidad espiritual con todo el pueblo de Israel, hizo que las personas se inclinaran más a Salomón que a Adonías. Y también Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama, agradeció a Dios y respondió como responde todo padre, con alegría, porque su hijo iba a ser más exitoso que él, porque David tomó un reino destruido, abandonado totalmente por Saúl. Saúl se preocupó más por perseguir a David que administrar el reino. David, entre sus caídas y levantadas, se dedicó a proteger a Israel, a cuidar, a administrar. Salomón entró en un reino floreciente, porque aparte de las decisiones que Salomón tomó, el reino ya tenía una estabilidad que le permitió disfrutar de tiempos de paz, mientras David tuvo que enfrentarse a tiempos de guerra. Y David se alegró por su hijo, porque a su hijo le iría mejor que él. Ese es el pensamiento de todo buen padre, que al hijo le vaya mejor que a él. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono. Viéndolo mis ojos, sé quién se sentó en mi trono. Fui testigo porque no me he muerto todavía. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Aquí no hay nada que hacer. Esta conjura se acabó. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Del altar. ¿De qué altar estamos hablando? Adonías se fue al santuario a pedir clemencia. Adonías tenía miedo de que Salomón se ensañara con él y se aferró a los cuernos del altar, del atrio exterior, del altar del sacrificio, y era una manifestación de pedir misericordia. Mira, quiero que se me dé misericordia, yo no quiero morir, y estoy aquí aferrado a los cuernos del altar pidiéndole misericordia a Dios, pidiéndole que se me dé la oportunidad de seguir viviendo. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a tu siervo. Mira, aquí Dios es testigo. Estoy tomando de los cuernos del altar. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en la tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Si él no tiene nada que temer, quédese tranquilo. Pero si tú sabes que estás haciendo cosas malas, sabes cuáles son las consecuencias. O sea, Salomón se sentó con temple. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. ¿Vale? No tengo nada que, por el hecho de que tú te hayas autoproclamado rey, mira, no hay rencores entre nosotros, somos hermanos, vete a tu casa, pero pórtate bien. Capítulo número 2. Llegaron los días en que David había de morir. ¿Cuántos días fueron esos? No sé. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Mira, aquí, si tú quieres darle un consejo a tu hijo, yo por ejemplo tengo un hijo de 17 años que ya, si Dios lo permite, va para la universidad. Y se quiere ir para México, para Montemorelos. Y me dice, mira, me voy. En el momento en que yo tenga que despedirlo, en el momento en que se tenga que montar en el avión o yo tenga que dejarlo en la universidad, yo espero que el Señor me recuerde estas palabras.
guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello en que emprendas. ¿Te parece bueno este consejo, mi querido hermano? Díselo a tus hijos. Díselo a tus hijos. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Anda en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y su testimonio, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y ese debe ser el mensaje también que los líderes le den a los hermanos cada semana. Yo creo que además de la bendición sacerdotal hay que decirle a los hermanos este mensaje: guarda los preceptos de Jehová, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. David le dice a Salomón, después de tremendo consejo, le dice: mira, aquí hay cosas que arreglar. Tú conoces a Joab, ¿verdad? Mi sobrino, hijo de Sarvia. Joab le hizo una cosa malísima a dos generales del ejército de Israel. Mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. David no olvidó, ya viejo y todo. Yo pienso que David debió haber hablado con Joab. Y si hablaron, no lo sabemos. Pero las relaciones entre Joab y David estaban a esta altura ya totalmente rotas. Tú sabes lo que hizo Joab: mató a dos grandes hombres, a Abner y a Amasa, y esas historias ya las estudiamos. Derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Ahora, lo que le faltó decir a a David, que yo creo que bueno, ya Dios había perdonado eso evidentemente, de que fue Joab el que lo ayudó a matar a Urías. Claro, pero hay cosas que uno no quiere tampoco revolcar, ¿verdad? Pero eso yo creo que David y Joab debieron haber hablado. Ahora, si lo hicieron, pareciera que no. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai Galadita, ¿se acuerdan de Barzilai, aquel hombre que le hizo misericordia a David cuando estaba huyendo de Absalón? Bueno, a los hijos de Barzilai Galadita harás misericordia para que sean de los convidados de tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera. Entonces son dos Simei diferentes. Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte en el día en que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás. A mí me parece que David, no sé, hay cosas que nosotros no sabemos. David perdona y después dice: mira, no lo absolverá, o sea, que reciba su pago por lo que me hizo hace muchos años. Pues tú eres hombre sabio y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Mira las recomendaciones. Me parece que ciertas recomendaciones no son muy sabias de parte de David, pero bueno, él tendrá sus motivos. Durmió David con sus padres y fue sepultado en el sepulcro de su ciudad. Los días que David reinó sobre la tierra fueron 40 años. O sea, los que reinó. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Hagi, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es en paz tu venida? Y él respondió: sí, en paz. Y enseguida dijo: mira, una palabra tengo que decirte. Y ella, Betsabé, dijo: di, ¿qué quieres decirme? Y él dijo: tú sabes que el reino era mío. Ya aquí Adonías está entrampando a Betsabé. Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara.
Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo. Yo hubiese sido el rey. Ahora te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. No sé si Betsabé pasó por inocente, ingenua, no era malintencionada. Ya Betsabé tenía sus años encima, tampoco era una muchachita. Entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón porque él no te lo va a negar, para que me des a Abisag Sunamita por mujer. ¿Y quién era Abisag Sunamita? La jovencita que llevaron a David para que lo calentara, que nunca se acostó con ella. Pero evidentemente era la esposa de David. Para los ojos de todo el mundo era la esposa de David, la esposa más joven de todas, y nunca tuvo relaciones sexuales con ella. La pusieron ahí para que lo cuidara. Entonces, Abisag formó parte de las esposas que ahora caían en la protección de Salomón. Así Salomón no tuviera intimidad con ellas. Pero Salomón debía proteger a las viudas de su padre. ¿Y qué está diciendo Adonías? Yo quisiera que ella fuera mi mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Claro, él ni por nada del mundo se lo iba a decir a Salomón. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, respetaba a su mamá. Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, a su mano derecha. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues, menos ya viejita, ¿no? Ay, mira, a mi mamá no se le niega nada. Y el rey dijo, pide, madre mía, que yo no te lo negaré. Y ella dijo, dese a Abisag Sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Salomón sabía perfectamente lo que eso significaba. Era una de las esposas de David que estaba al cuidado de Salomón, y el único que tenía derecho a tomarla por esposa era el mismo Salomón. Si es que Salomón quería. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag Sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia, de su parte. ¿Te das cuenta? O sea, la intención de Adonías, que le dijo a Salomón, tranquilo, yo me voy a mi casa normal, no va a pasar nada, yo no te voy a molestar. La intención de Adonías al tomar a Abisag era decir, si yo tengo la esposa del rey, yo soy el rey. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, así me trate Dios con rigor, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Una cultura un poco extraña, ¿no? De estar matando gente así. Yo hubiese desterrado a Adonías, pero quizás Adonías, y esto es lo que una vez no sabe, quizás Adonías, incluso habiendo sido desterrado, seguiría en su complot contra Salomón. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió así de golpe. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete, Abiatar, a Anatot. Anatot es un lugar donde los sacerdotes también se refugiaban. Si no me equivoco, ustedes me corregirán. Jeremías o Jonás. Uno de ellos dos, creo que era Jeremías, era de Anatot. De todos modos, como ustedes también investigan, y a mí a veces me falla la memoria, no recuerdo si fue Jeremías o fue Jonás, que era de Anatot. Ya me quedé con la duda, pero por favor me lo hacen saber en los comentarios. Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre, es decir, por misericordia, Abiatar.
por lo que sufriste al perder a tu familia por causa de las malas decisiones de mi papá, y que a pesar de eso le mostraste misericordia a mi padre, acompañándolo durante toda su vida, solo que apoyaste a Adonías, a mí no me apoyaste como rey, pues yo te voy a preservar la vida, pero quédate allá, no vayas a salir. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo, que llegaría el momento en que ya no habría descendientes de Elí en el santuario. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, y si bien no se había adherido a Absalom, huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar para pedir misericordia como lo había hecho Adonías. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Mire, hermano, Salomón podrá ser el hombre más sabio de toda la tierra, y David fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de todos los errores que cometieron. Pero yo voy a llegar a la misma conclusión siempre. Ninguno de estos personajes, ni Abraham, ni Moisés, ni Josué, ni David, ni Salomón, ni los que vinieron después de él, son un modelo para nosotros los cristianos. Ellos son simplemente el reflejo de una naturaleza humana en decadencia. Con todas las cosas positivas que tuviesen, con todas las lecciones y todos los mensajes que ellos enseñaron, con todos los libros que Salomón escribió, porque ya le dije, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y con todos los salmos que David pronunció y que hoy los leemos, los cantamos, los recitamos, los aprendemos y los hacemos parte de nuestra vida. Con todo y eso, estos hombres cometieron terribles errores. Terribles errores. Un hermoso consejo de parte de David a Salomón es: entrégate al Señor y guarda sus mandamientos. Pero ya va, también échale mano a Joab y a Simei. Y aquí vemos que él destierra a Abiatar, mata a Adonías porque le pidió a Abisac, que a mí me parece también un error de Adonías. Y a la final también termina matando a Joab porque su papá le dijo eso. Un consejo bueno mezclado con un consejo imperfecto. Hermanos, David y Salomón no son los modelos de nuestras vidas. Ellos son el reflejo de una humanidad decadente que muestran la necesidad de un Salvador. Por eso el único que es nuestro modelo y nuestro guía y nuestra ayuda en la debilidad se llama Jesucristo. Yo no puedo desligar el Antiguo Testamento del Nuevo. Yo no puedo agarrar solamente el Nuevo y estudiar a Pablo, a Pedro y al mismo Señor Jesús y las profecías de Apocalipsis desligados de la realidad de una humanidad decadente. Yo necesito estudiar el Antiguo Testamento para que esa necesidad de Salvador se manifieste en mí, porque yo puedo ser igual que estos hombres. Salomón terminó mandando a matar a Joab. Yo, personalmente, yo, que eso lo digo ahora porque no estoy pasando lo que pasó Salomón. Yo hubiese mostrado misericordia a Joab, lo hubiese desterrado, igual que Adonías, igual que hizo Salomón con Abiatar, lo desterró. Este es el hombre más sabio de toda la tierra, pero no quiere decir que no se equivocara. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová. Imagínate, matar a un hombre en el tabernáculo. Y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Benaía sabía que no se podía matar a nadie en el santuario. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre de que Joab ha derramado injustamente. Yo le hubiese mostrado misericordia a Joab. A mí me parece que Joab era un fiel siervo de David con todas sus imperfecciones. Joab fue el que ayudó a David a matar a Urías. Joab fue el que ayudó a David a recuperar el reino cuando Absalón se lo había quitado. Joab acompañó a David cuando David estaba prácticamente solo, perseguido por Saúl. Joab se equivocó, David también.
Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones justos. Esto es verdad, ahí se equivocó Joab grandemente al matar a Abner y a Amasa por orgullo. Mató a dos varones justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. Abner, hijo de Ner, y general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Esto fue por envidia de parte de Joab, que le habían quitado el puesto y se lo habían dado a Amasa. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei, aquel que le lanzó maldiciones a David, y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de allí ni a una parte ni a otra. A este le dio casa por cárcel, a Simei. Porque sabe de cierto que el día en que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Si hubo misericordia a Simei y hubo misericordia a Abiatar, ¿no pudo haber misericordia también para Joab? Bueno. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena como mi señor el rey ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasado 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat. Yo me imagino que este es otro Aquis, porque el otro Aquis ya estaba viejo, ya estaba muerto. Y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y se fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gat. Llegó luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que se había vuelto. Entonces el rey hizo venir a Simei y le dijo: no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo que el día en que saliese y fueses de allá para acá, sabes de cierto que morirás. Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento en que yo te impuse? Bueno, hermano, yo leo las historias no para aplaudir lo que hicieron los personajes bíblicos, sino para entender cómo somos los seres humanos. A mí me parece que Salomón quizás, mira, sí, hay un juramento y todo, bueno, Simei falló, pero oye, un poquito de misericordia también. Aquí se muestra claramente la necesidad de un Salvador. Mire, hermano, no hay gobierno humano perfecto, ni lo habrá. Ni lo habrá. Por eso yo no puedo poner mi confianza en los líderes humanos, ni religiosos, ni políticos, ni sociales, ni nada. Mi plena confianza tiene que estar en el Señor. Aquí el hombre más sabio del mundo usó su sabiduría para determinar que Simei viviera, pero cuando Simei, por una cuestión que se le escapó de las manos, le tocó que salir, yo no sé, me imagino que lo correcto había sido que Simei pidiera permiso. El hombre sale para recuperar a 2 siervos que se le habían escapado, que no sé qué tipo de patrón sería Simei, si es que esta gente escapó porque Simei era muy rudo con ellos, no lo sé, quizás sí. Entonces termina Salomón matando a Simei. Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, porque todo a Benaía le mandaron a matar gente. Aquí el verdugo era Benaía. Y el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Aquí hay cosas que uno no sabe.
Y por eso tenemos que a veces indagar y preguntarnos. Porque ¿quién podía estar en el corazón de Simei? ¿Quién estaba en el corazón de Joab? ¿Quién estaba en el corazón de Benaía, que tenía que estar matando gente por orden de Salomón? ¿Y qué había en el corazón de Salomón? Pues míralo. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. A mí me parece que esto también fue inadecuado de parte de Salomón. Salomón tiene cosas muy buenas y lo vamos a ver más adelante cuando Salomón pide sabiduría. Pero, oye, te vas a aliar con los egipcios, aunque hayan cambiado de dinastía, sabiendo cuál es la historia de Israel con Egipto. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David y entró, y entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. ¿Por qué el pueblo sacrificaba en los lugares altos? Pregunto yo. ¿Será que no había un santuario? Y a David también lo vemos haciendo un sacrificio por orden del Señor en una montaña. ¿Qué estaba pasando en el santuario que no había credibilidad para llevar los sacrificios al santuario, sino que tenían que ir a las montañas, a los lugares altos, que eso originalmente por los cananeos eran lugares de idolatría? Se perdió la credibilidad del santuario y aquí quiero hacer una reflexión sobre el cristianismo del siglo XXI. ¿Por qué muchas personas no quieren volver a las iglesias? ¿Por qué algunas personas se apartan de la estructura eclesiástica? Porque apartarse de Dios es una cosa, apartarse de la iglesia es otra. Hay personas que creen que asistir a la iglesia es lo que Dios quiere. Y no estoy diciendo que dejemos de congregarnos, lo que estoy diciendo es que yo no puedo ir a misa simplemente. Yo no puedo llegar a ir a simplemente sentarme como un espectador. Yo tengo que entender que formo parte de una comunidad de fe. Pero hay personas que se están desligando del ambiente de comunidad porque lo que están viendo dentro de sus iglesias no les parece muy adecuado. ¿Por qué las personas tenían que ir a adorar en los lugares altos teniendo un santuario? Y a Salomón le tocó que construir un templo porque la credibilidad del santuario se había perdido teniendo los muebles del santuario, el arca, la menorá, el altar del sacrificio, la fuente de bronce, la mesa de los panes, el altar del incienso, tenían a los sacerdotes y la gente se iba a los altos a sacrificar. Entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada, pero había un santuario, amigo. Había un santuario, había una tienda de reunión que construyó Moisés. Y que eso debía tener un mantenimiento constante, evidentemente, porque había coatitas, había meraritas, había gersonitas, y todos ellos estaban esparcidos por Israel y de turno en turno tenían que ir al santuario a cumplir funciones. Pero el ministerio de los sacerdotes había caído en descrédito. No había casa edificada en el nombre de Jehová hasta aquellos tiempos, mas Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos, en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Solamente. Lo que pasa es que quienes escribieron estos libros inspirados por el Espíritu Santo vieron muchas cosas que ellos aparentemente consideraban normales. Como hoy podemos ver muchas cosas que no están pasando hoy. Están pasando desde hace muchos años atrás en nuestras iglesias. Hay muchas cosas que han hecho caer en descrédito el cristianismo a nivel mundial. Uno es la cuestión del dinero, otra es la cuestión de los supuestos milagros, otra es la cuestión de la doble moral de muchos dirigentes religiosos. O sea, tantas cosas que están sucediendo hoy en día. Y díganme aquellos que se meten en el mundo de la política siendo dirigentes eclesiásticos. Entonces, Salomón amaba a Jehová, yo no dudo que amaba a Jehová, pero había cosas que había que mejorar. Andaba en los estatutos de su padre David, solamente que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Desde el aspecto civil bien, pero el aspecto religioso, las cosas no iban muy bien. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaban allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre el altar. Y dice, 1000 holocaustos, pero mira cómo está el santuario abandonado. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo, pídeme lo que quieras que te lo dé, que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Estamos en Gabaón, ¿no? No en Jerusalén, fue a Gabaón.
Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Sí, David cometió errores, pero mira, fue un hombre que... No estamos tratando de justificar a David, simplemente vemos a un David que fue perdonado y que fue restaurado y que nunca buscó a otro Dios que no fuera Jehová, cosa que Salomón lamentablemente no podemos decir de él. Pues Salomón se inclinó a otros dioses más adelante. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Eso es verdad. Señor, yo sé que tengo cosas que mejorar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Me parece excelente. Me parece excelente también que al momento de narrar la historia de las decisiones de Salomón, él después diga, después de que ya tomó decisiones como rey, él le diga al Señor, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón sabía que había cosas que se necesitaban restaurar en su vida personal y en la vida del pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para huir juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como otro como tú. Mira, esto no fue, y esto es importante saberlo, esto no fue que Salomón era un hombre inculto, falta de educación, que era un hombre descuidado, desordenado, y que de un momento a otro, ¡pah!, sabiduría. No. Es que la misma petición es una manifestación de que Salomón era un hombre sabio. La misma petición demostró que Salomón tenía preocupación por las decisiones que estaba tomando. ¿No te ha pasado a ti, mi querido hermano? Porque a mí se me ha pasado que a veces he tomado una decisión que siento una impresión que digo, mira, esto creo que no fue la mejor decisión de mi vida. Y uno trata de hacer los correctivos. Yo creo que Salomón no estaba muy contento con haber tomado ciertas decisiones por respetar la palabra de su papá. La misma petición, la sola petición de decirle al Señor, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo, era la demostración de que Salomón ya venía reflexionando y Dios sabía lo que Salomón iba a pedir y por eso le hace por eso se presenta este encuentro entre Salomón y el Señor, o entre el Señor y Salomón, pues el Señor por delante, para que el mismo Salomón se dé cuenta que ya el Espíritu del Señor estaba obrando en él. Hace rato que estaba obrando en él. Cuando tú y yo cometemos errores y nos sentimos mal por el error que hemos cometido y sentimos que no podemos seguir haciendo lo mismo, es porque el Espíritu Santo ya está obrando en nosotros para que reconozcamos nuestra falta. Entonces el Señor le dice, mira, no habrá otro como tú que se levante en Israel. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo te alargaré tus días. Aquí el Señor le está dando una advertencia a Salomón.